Listo. Hoy día estamos con sexto grado, clase número 5, y vamos a hablar el tema de cordados y peces. Primero vamos a ver sobre el reino animal. ¿Qué es lo que hasta ahora hemos visto? A ver, si hacemos un pequeño recuerdo, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto, primerito, el filum poríferos, ¿se acuerdan? A las esponjas de mar, ¿no? Ahí está. Principales filums dentro del reino animal. Dentro del reino animal, antes de eso, en el reino animal hemos visto primero un subreino que son los invertebrados. Miss, ¿dónde están los vertebrados? Ahorita van a aparecer acá abajo. Dos grupos, los invertebrados y los vertebrados. Dentro de los invertebrados hemos visto todo lo que está en negrito, hasta los equinodermos, ¿ya? Para recordar nada más, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto al filum poríferos, que eran unos animalitos con pequeños poros o agujeros en todo su cuerpo, que permitía el ingreso de agua a todo su cuerpecito para que ellos a través de sus células pequeñitas puedan capturar sus alimentos que iban a ser conducidos por el agua. También permitían el intercambio de gases. Poríferos, esponjas de mar, por ejemplo. El filum acá de los celenterios o el filum Cnidaria estaba agrupado por las hidras, las medusas, que casi todas tienen dos fases. Una fase sésil o fija, llamada fase pólipo, y una fase libre, llamada fase medusa, ¿ya? Habíamos visto eso nosotros por acá también en clase pasada. El otro filum es el filum de los gusanos aplanados, el filum de los platelmintos. Los gusanos planos, como las tenias, por ejemplo, eran gusanos que formaban parte de este filum llamado platelmintos. Los nemátodos eran los gusanos redondos, ¿sí? Como los oxiuros, la triquina también, que llevaba la carnecita del cerdo y que nosotros no podíamos enfermar. ¿Ya? Luego habíamos hablado del filum anélidos, otro tipo de gusanos, pero anélidos, tiene anillos en su cuerpo, como si tuvieran bastantes anillos o segmentos en su cuerpo, anélidos, de ahí su nombre. Luego vimos el filum molusco. El filum de los moluscos habíamos hablado bastante de los caracoles, ¿se acuerdan? Los caracolitos habíamos estudiado en este filum. Hablamos luego del filum de los artrópodos, clase pasada, donde habíamos visto a los insectos, los arácnidos y los crustáceos. El filum equinodermos, donde habíamos hablado sobre las estrellas de mar y los erizos de mar. Todos ellos son invertebrados. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver el otro grupo de los vertebrados. Ya hemos visto entonces el filum porífero, el filum celenterios, onidarios, los platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. Como ustedes dicen, todo eso ya lo vimos, Miss. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver al filum de los cordados, ¿ya? ¿Cordados de qué tendrá que ver? La palabra cordados tiene que ver mucho de una estructura que cuando era embrión se formó a manera de cordón, que se llama notocorda. Notocorda, de ahí viene su nombre, corda. Los que tienen esa estructura tubular llamada notocorda se llamaron cordados. Y esa estructura más adelante dio lugar a la columna vertebral. Y esa columna vertebral es lo que nosotros conocemos como vértebra. Somos vertebrados. El hombre está incluido dentro de este subreino. ¿Ya? Hoy día vemos entonces al filum cordados. ¿Dónde están los cordados? Los cordados estamos por acá. Un segundito. Ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Miss. Okay. Sigamos entonces. El filum cordados, que es lo que vamos a ver hoy día, tiene las siguientes características esenciales, dice. La primera dice, existe de un único cordón nervioso dorsal, el cual en los mamíferos forma el cerebro y la espina dorsal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, existe en la etapa embrionaria la formación de un cordón nervioso que dio lugar hacia un extremo, hacia los órganos como el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, toda la estructura nerviosa superior o que está protegida dentro del hueso, de los huesos craneales. Y luego dio lugar a un cordón nervioso llamado médula espinal. Esa es una característica. La siguiente característica dice, presencia de un cilindro cartilaginoso llamado notocorda en época embrionaria, cuando era embrión, que está situado en posición dorsal respecto al intestino del embrión. No entiendo nada de lo que está hablando. Ya, vamos a ver este dibujito, mira. Acá hay varios embriones, un embrión de pez, un embrión de un ave, un embrión de un reptil y un embrión de un ser humano. ¿Dónde está lo que dice de acá? Presencia de un cilindro cartilaginoso.
Este cilindro cartilaginoso que ves como cadenas, una detrás de otra así, como una cadena larga, ya, eso se refiere a ese cilindro cartilaginoso llamado notocorda, que está situado en la posición dorsal, dice, o sea, está hacia atrás, respecto del intestino. ¿Dónde está el Missy, ¿qué intestino? es eso? Esa es la famosa notocorda, que más adelante va a dar lugar a la formación de la columna vertebral. ¿Ya? Por ejemplo, en Ah, ya, nosotros, Miss. acá está el ser humano, este es el embrioncito de un humano. Vamos a suponer que tenga 2 semanas de vida. Mamá está embarazada y ella tiene un embrión, que es un nuevo ser en formación inicial. A días nada más ya se está formando el nuevo ser. Ya está ya, 2 semanas, 3 semanas, ya tenemos esta estructura. Y en esta estructura vamos a ver que existe esta notocordia, este cordón largo acá, cartilaginoso en un principio, que luego más adelante le va a dar lugar a la columna vertebral, que dice que está en posición dorsal, detrás del intestino. ¿Dónde están los intestinos y dónde están formando? En la parte anterior, probablemente aquí, en esta zona, donde está el cordón umbilical, en esta zona abdominal, ahí está ubicado el intestino. Detrás de ese intestino o en la porción dorsal, en referencia al intestino, está ese cordón cartilaginoso llamado notocordia. Notocordia o también es notocorda, ¿ya? 3. Presencia de hendiduras branquiales en la faringe durante algún estadio del ciclo vital. Ustedes ven por acá como que si estuviera arrugadito, 1 arruga, 2 arrugas, 3 arrugas, 4, 5 parece. Aquí, en el pececito también acá está. Debajo de este ojito o ese globo ocular vemos esas hendiduras branquiales. Aquí, acá también, en esta ave también hay como hendiduras, como arruguitas acá, debajo del ojito. En el reptil, igualito. En el hombre o en el ser humano también, mira, debajo de esta estructura ocular, vemos acá que hay hendiduras branquiales, como que arruguitas, 1, 2, 3, 4, 5. En la mayoría de ellos, esas hendiduras branquiales van a dar lugar a las branquias para la respiración debajo del agua. Ni si nosotros no vamos a vivir debajo del agua, ¿por qué entonces tenemos branquias? Ya, lo que pasa es que esas branquias efectivamente dan lugar a la formación del oído medio y también dan lugar a las amígdalas. Es decir, se transforman en otras estructuras que para nosotros van a ser muy útiles. Ya no darían formación a branquias, como el caso de los peces, por ejemplo, porque nosotros no lo vamos a utilizar. Pero en una etapa embrionaria sí teníamos presencia de esas hendiduras branquiales y es por eso que es otra característica general de todos los cordados. ¿Ya? A ver, un segundito. Ian está entrando. Ya, entonces, ¿cómo podemos observar todo lo que les he mencionado acá? Dice, existencia de un único cordón nervioso. Aquí se ve, mira, en este pececito que está en formación también en época ya un poquito más grande, vamos a ver por acá, un único cordón nervioso, mira, un único cordón nervioso amarillo, ahí está. Luego dice una notocorda, una estructura cartilaginosa tubular que se está desarrollando. Más adelante, esa estructura notocorda dará lugar a la columna vertebral. Y esa columna vertebral va a ir protegiendo a ese cordón nervioso en amarillito. Y al final, el cordón nervioso va a aparecer adentro, mira, así como mi lapicero. Mis manos serían la columna vertebral, que poco a poco la he ido cubriendo, y el cordón nervioso, el amarillito, aparece adentro así como mi lapicero. Eso es lo que aparece. En el caso nuestro, la columna vertebral protege hacia el interior a la médula espinal, protege a ese cordón nervioso. Missy, ¿hasta dónde está? ¿En toda la columna hasta el cordón nervioso? Sí, toda la columna. Hasta la porción final, hacia el coxis, que está debajo de la cadera. Hasta ahí está incluso algunas terminaciones finales de la médula espinal. ¿Ya? ¿Qué más encontramos por acá también? Dice. Allá, hendiduras branquiales, hay hendiduras branquiales como esas arrugas que les mostré ahí en la época embrionaria, y luego también esta característica 4, que es una cola postnatalis, que en el caso nuestro, la cola postnatal ha quedado involucionada, es decir, ya no se ha desarrollado, ha quedado reducida en unas estructuras finales de la columna vertebral conocida como huesos coxígeos o coxis, o vértebras coxígeas. Pero otros animales sí han desarrollado, sí, otros animales sí tienen una cola postnatal. En el caso de los peces en forma de aleta, en el caso de los reptiles y algunos otros animales también han desarrollado una extensión de esta cola
postnatal. Pero las tres características principales están acá. Existencia de un cordón nervioso, 2, existencia de notocorda, y de ahí viene este filum, el nombre, cordados, y la presencia de hendiduras branquiales. 3, estructura de cordón nervioso, presencia de notocorda, y las hendiduras branquiales son las características básicas de todo este grupo o este subfilum de los vertebrados y el filum cordados. Sigamos entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ajá, acá tenemos la clasificación. Este filum cordado se va a clasificar en animales cefalocordados, como es el anfioxo, que es similar a un pez, pero un pez un tanto primitivo. Los urocordados, también las asidias y la papa de mar, que es otro tipo de animal también acuático. Y lo que nosotros vamos a centrar nuestra clase a partir del día de hoy, dentro de los cordados, van a ser las aves, los mamíferos, los reptiles, anfibios y peces. Vamos a empezar hoy día por estudiar a los peces. Acá hay otro dibujito que he colocado, clasificación y característica de los animales. Acá hay otras características también. Dice, por ejemplo, característica, dice, ¿tiene un esqueleto interno? Claro, tiene un esqueleto interno ya sea óseo o sea cartilaginoso, como ahora lo vamos a ver. Todos tienen columna vertebral porque han desarrollado en época embrionaria o en periodo embrionario, han desarrollado una estructura llamada notocorda. ¿Qué más dice? Hay un cuerpo dividido por 3 partes, cabeza, tronco, extremidades. Sí, más o menos tienen esa estructura, cabeza, tronco, extremidades, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de vertebrados que vamos a estudiar? Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Ajá. Aquí he colocado ya las características generales de los vertebrados. ¿Qué cosa tienen, dice, los vertebrados? Otra vez, ¿no? He colocado, dice, constituyen el grupo más conocido y más grande de los cordados. O sea, los vertebrados, ¿qué cosa tienen? Dice, tienen simetría bilateral. La clase pasada yo les pregunté a ustedes sobre simetría bilateral y ustedes me dijeron, ¿qué era simetría bilateral, Miss? Simetría radial. Entonces, he colocado un dibujito para que se acuerden. Por ejemplo, yo tengo simetría bilateral. Acá está. Por ejemplo, si ustedes me trazan a mí una línea así, un plano, y cortan todo mi cuerpo en mitad, mi mitad derecha es exactamente igual a lo que tengo en mi mitad izquierda. Si ustedes hacen un corte así, completito de mi cuerpo, un corte sagital, ustedes se van a dar cuenta que la mitad derecha es igual a la mitad izquierda. Cuando existe esas dos imágenes o dos estructuras similares, uno de cada lado, prácticamente igual, se dice que es simetría, es simétrico, es lo mismo, tiene la misma forma, tiene las mismas estructuras de cada lado. Simetría bilateral, de los dos lados, bi-dos, de los dos bilateral, bi-dos, lateral, lado, ¿ya? Simetría bilateral. Como el caso, pues, del hombre, el caso, por ejemplo, acá, de este crustáceo, el caso de este animalito, de este gusanito aplanado, y hay simetría radial para el caso de algunos otros animales, como por ejemplo la medusa y la estrella de mar. ¿Cómo era simetría radial? Tú le trazas un plano, por ejemplo, a esta medusa por cualquier lado, por cualquier radio, como si fuera un diámetro de cualquier lado, y te vas a dar cuenta que cualquier parte para donde mires es lo mismo. Va a ser igual. Entonces tiene simetría radial. A mí, si tú me trazas así en diagonal, tú no puedes decir que esta parte así en diagonal, que este costado, esta diagonal hacia atrás es la misma que esta diagonal hacia adelante. No es la misma. Es diferente. Si tú me trazas así nomás, así, Miss, quiero dividirla a usted, pero así, lo de adelante, lo de atrás. Lo de adelante no es lo mismo que lo de atrás. Si tú trazas el eje así, sí vas a encontrar simetría bilateral, ¿ya? En el caso de las hidras, por donde le trazas en diagonal, le trazas así, igualito tiene para todos sus lados su cuerpo similar. Entonces, ese tipo de simetría es simetría radial. Lo mismo pasa con las estrellas de mar. Tú le trazas varios planos y vas a encontrar las mismas estructuras por cada lado. Ojalá que se aclare con eso, porque eso es simetría bilateral y el otro es el caso de la simetría radial.
¿Qué más dice? La mayoría presenta una columna vertebral o espina dorsal con función estructural, aunque las formas más primitivas carecen de vértebras. La columna vertebral es generalmente ósea y se desarrolla alrededor de la notocorda, suplantándola completamente. Es decir, al principio en los embriones era notocorda y poco a poco ni bien va madurando, este vertebrado se transforma en la columna vertebral. El cerebro está encerrado y protegido por el cráneo con 10 a 12 pares de nervios craneales. Modificaciones de la piel, claro. Existe no solamente piel, los peces, por ejemplo, tienen escamas, las aves tienen plumas, algunos animales, mamíferos, tienen cuernos, pelos, pezuñas. Hay muchos músculos relacionados con el esqueleto para lograr el movimiento, ¿ya? Te desarrollamos muchos músculos nosotros para poder favorecer el movimiento y ese movimiento también depende del desarrollo muscular. Por ejemplo, nosotros no corremos igual que una gacela. La gacela tiene mucha velocidad porque ha desarrollado tejidos específicos o especializados para esta marcha con mayor velocidad. Sistema digestivo completo ventral en la región anterior a la columna vertebral con un hígado y un páncreas. Sistema circulatorio cerrado, es decir, no sale, solamente viaja dentro de los vasos sanguíneos y el corazón, con un corazón ventral compuesto por 2 a 4 cámaras, llamadas aurículas y ventrículos. Sistema excretor compuesto por un par de riñones, generalmente de sexos separados. Macho, hembra. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a ver a los peces, dice. Yo he colocado acá algunas estructuras para que nosotros nos podamos guiar con los gráficos, dice. Los peces tienen respiración que se da principalmente por branquias, que están situadas en hendiduras de la faringe. En los peces se suele distinguir 5 tipos de aletas diferentes según la zona del cuerpo en el que se encuentran, las aletas pectorales, las pineanas, las dorsales, la caudal y la anal. Vamos a reconocer las aletas, ¿ya chicos? Miren, por ejemplo, acá tenemos la aleta pectoral. ¿La ubican? La aleta pectoral generalmente está ubicada detrás de las agallas y de una tapita llamada opérculo. Hay una tapa que se levanta. Cuando, por ejemplo, tu mamá, no sé si habrás visto, cuando va a comprar al mercado, quiere saber si ese pescado es fresco. Entonces, ¿qué cosa le va a revisar? Las agallas. Levanta una tapita y mira acá, si las agallitas están rojitas, como sangre que recién está, como si uno se hubiera cortado la mano y una sangre fresca, igualito. Si está muy oscuro, medio marrón, ese pescadito ya tiene varios días, no está fresco, ¿ya? Detrás de esas agallas, de esa tapita que tapa las agallas, hay una aletita. Esa aletita se llama aleta pectoral. Abajo, en la porción inferior o en la parte inferior del cuerpo del pescado, encontramos una aleta pélvica, llamada así porque tiene mucha relación con la reproducción o con el periodo de desove, es decir, con la salida de los huevos de este pescadito. ¿Qué más? Atrás tenemos una aleta anal, al final tenemos una aleta caudal o cola, una aleta dorsal, aquí está. Algunos tienen una sola aleta dorsal, acá tiene otra aleta espinosa dorsal. Tiene 2 aletas dorsales, una espinosa y una aleta suave dorsal, ¿ya? Aquí tiene todas sus aletas entonces. ¿Qué más dice? Su cuerpo está cubierto de escamas, así es. Sus extremidades tienen forma de aleta, su cuerpo termina en una aleta más fuerte, que forma la cola, que le permite estabilidad para cuando tiene que nadar. Su esqueleto es más sencillo de los vertebrados y la mayoría de peces tiene esqueleto óseo. Algunos, como el tiburón y la raya, que ahorita lo vamos a ver, tienen su cuerpo esquelético cartilaginoso. ¿Qué hemos aprendido? Que los peces tienen 2 tipos de esqueleto. Hay algunos que tienen esqueleto formado de cartílagos y hay algunos que tienen esqueleto formado de huesos. Probablemente tú en casa te habrás alimentado de aquellos peces que tienen esqueleto óseo, ¿sí? Te das cuenta que cuando vas comiendo tienes mucho cuidado con las espinitas, pues para que no te cause daño. La temperatura corporal, la temperatura de ellos es variable, va cambiando de acuerdo a la temperatura donde se encuentre. Cuando cambia la temperatura, ¿cómo se llama? Poiquilotermos, ¿te acuerdas? Van cambiando de temperatura. Son heterotermos, no son homeotermos. Nosotros, el hombre, nos mantenemos a temperatura constante, en promedio 37 grados centígrados. Estos animalitos no, varían su temperatura.
y son animales de sangre fría. Casi todos tienen vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como que una bolsa. Aquí no se ve, pero es como una bolsa superior que les permite que estos peces puedan flotar. Y los peces respiran por branquias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Están ahí? Así es. Ya, miren. Aquí justo, miren, no me había dado cuenta. Aquí están las famosas branquias o las agallas. ¿Ven esto de rojito? Si tú le Sí, preguntas a tu Miss. mamá si es importante verle estas agallas o estas branquias a los peces para ver si está fresco o no, te van a decir que sí. Cuando está bien rojito es un pez fresco, que probablemente sea del día, pero si está de un color oscuro, guinda, marrón, no, ya tiene varios días y no es recomendable consumir o comprar ese tipo de pescadito, ¿ya? Ahora, tenemos por acá nuevamente los peces, la clasificación de los peces. Te dije que habían dos tipos de estructuras óseas o de esqueleto en los peces. Uno formado de cartílagos y otro formado de hueso. Los que están formados de cartílagos son los peces condrícties o peces cartilaginosos, y los que tienen un esqueleto de hueso son los peces osteícties o peces óseos. Osteíctes, los que tienen huesos, y condrícties, los que tienen cartílago en su estructura ósea. ¿Qué es un cartílago, Miss? Es un tejido firme, duro, pero mucho más blando en comparación de los huesos. Un cartílago, por ejemplo, es la uña. Miren, ustedes tienen la uña y se van a dar cuenta que si tú juegas un poquito puedes doblar, incluso algunos, cuando éramos niños, yo también, me gustaba comerme o masticar las uñas, sobre todo cuando estaba nerviosa, preocupada, no me comía, me lo sacaba, que era otra cosa, o sea, lo masticaba y me lo iba sacando y luego lo botaba, y así, y malograba mis uñitas, eso no está Miss, bien. menos de un minuto. Sí, corazón. Ahorita me di cuenta ya. Entonces, se corta, chicos, ustedes ya saben, nos conectamos nuevamente. Entonces, eso para que más o menos ustedes tengan la idea de qué es un cartílago. Este es un cartílago. Los huesos no podría ser lo mismo. Si yo